Y aquí estamos en esta hora también transmitiendo a través de estos medios de Facebook Live. Gracias damos a Dios por sus vidas, gracias damos a Dios por sus familias. Estamos en este tiempo que ha sido el tiempo de ayuno y oración aquí en las instalaciones de la Congregación Centro Misionero Bethesda. Nos agrada poder saludar a también los hermanos, las familias, aquellos amigos y amigas que siguen a través de estos medios la enseñanza, la predicación y que buscan cada día con ese espíritu ferviente la presencia de nuestro Dios. Soy su amigo, el pastor Wilson Cañón, y para mí es un regocijo, es agradar a Dios. Ese es en verdad el mejor lugar, esa es la mejor actitud cuando podemos nosotros honrar a nuestro Dios. Por eso gracias a usted también que comparte a través de estos medios, y a nuestros hermanos también que son convocados para venir, reunirse, estar ahí en ayuno, en oración, intercediendo, orando al Señor, porque precisamente ese es el tema que hoy el Señor nos coloca: traer oración que trae victoria. Aleluya. Oración que trae victoria. ¿Cuántos no queremos que cada oración que hagamos traiga una victoria, traiga un fruto, se vea la gloria de Dios, el poder, la bendición del Señor? Pues eso es lo que nos anuncian las Sagradas Escrituras. Y por eso le invito en este momento que se una con nosotros, le digamos en oración: Señor, necesitamos esa oración que trae victoria. Padre, aquí estamos, Señor, cada uno, Dios, dispuesto delante de ti, diciéndote: Señor, tú eres el grande, el victorioso, Señor. Gracias por estar entre nosotros y enseñarnos, así como le enseñaste a tus discípulos a orar cuando le diste esa oración modelo, el Padre Nuestro. Así también a nosotros hoy nos enseñas con además otro modelo de oración como los del apóstol Pablo. Gracias, Señor, orando en todo tiempo para que todo tu pueblo sea fortalecido con poder en su hombre interior, Señor, para que le sean dadas esas riquezas de sabiduría, de gracia, de gloria, para que siga derramando de tu espíritu, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, ahí en el hogar, ahí en la familia, Señor, oh Dios, muévete con tu poder, Señor, que necesitamos ese abrazo tuyo, Señor. Necesitamos cada día dar de gracia ese amor que tú nos das, brindárselo, Señor, a cuantos nos rodeen, Señor, orar, Señor, por los que nos rodean. Gracias, Espíritu de Dios. Por eso toma nuestros labios, toma nuestra vida, Señor, oh Dios, fluye a través de cada uno de tus siervos, de tus siervas, Señor, para que cada oración sea eficaz, como lo dice la Escritura, para que cada oración sea contundente, Señor, dentro del reino de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra. Gracias, Espíritu Divino, glorifícate, Señor, y muévete con poder en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Y le invito para que estemos muy atentos, muy dispuestos. Estaremos mirando aquí en el segundo libro de la Escritura, el libro de Éxodo. Éxodo capítulo número 17. Pueden ustedes conmigo allí hallar en Éxodo el capítulo número 17, en el versículo número 8, lo que se señala ahí que fue la derrota de los amalecitas. La derrota de los amalecitas, hoy tipo de todo enemigo espiritual, tipo de la fuerza del maligno que siempre atentan contra la obra del Señor, que es usted, que soy yo, pero que siempre el Dios de la gloria nos da la victoria. Así que vamos allí al libro de Éxodo, capítulo número 17, en el versículo número 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Cuando él bajaba su mano, ¿qué pasaba? Prevalecían sus enemigos, Amalec. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol.
y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Moisés edificó un altar, llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Así que, mis amados, esta victoria sobre Amalec es Dios queriendo usarla de tiempo en tiempo para mostrarle que Él es el mismo Dios de victoria para su pueblo, para su iglesia, para los que clamemos a Él, que Él no ha cambiado. Solamente tenemos que venir, estar a cuentas con Él, venir, y como siempre lo hemos declarado, usted, yo, la batalla ¿de quién es? La batalla es de nuestro Señor, la batalla es de nuestro Dios. O sea que usted puede entregarle, yo, mis problemas, sus problemas al Señor, que podemos darle a Él todas las cosas. No cargarnos, no llenarnos de pesares, de cuotas pasadas, no, sino entregarle, porque ese es el significado de la batalla es de nuestro Señor. Quiere decir que reconocemos que no tenemos que estar luchando contra el vecino, el amigo, la deuda, el problema, no, sino solamente entregar al Señor cada una de estas situaciones en oración, creyendo que Él nos responderá. Y aquí pues nos habla de esa batalla que tuvo que enfrentar Moisés, Josué, Hur, Aarón, allí el pueblo de Israel con los amalecitas. Óigame bien, en medio del milagro de la roca. ¿Recuerda? Es lo que nos hablan los primeros 7 versículos en este capítulo 17 de Éxodo, cuando el pueblo murmuraba: Moisés, nos trajiste a morirnos de sed en el desierto. Y Dios le dijo a Moisés: ve, golpea esa roca, que es tipo del Señor Jesucristo, que es la fuente de agua inagotable, fuente de aguas vivas, pero que también tuvo que ser golpeado, sufrir, venir aquí a este mundo a sufrir por nosotros. ¿Cuánto le aman? Con todo nuestro corazón. Y luego de este gran milagro dice que los amalecitas irrumpieron contra los hijos de Israel. Era lo que estamos leyendo en el versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Bendito sea el Señor. Y bueno, todo esto nos enseña, cada vez que tenemos de parte de Dios bendiciones, manifestaciones, milagros, obras sin número que Él hace, hemos de seguir vigilando. Jamás baje usted la guardia, jamás se desentienda de esa batalla espiritual. Por algo el apóstol Pablo diría: orad sin cesar, ¿verdad? Para que estemos a cada momento y no haya excusa que la pandemia o que otra cosa nos desconectó del Señor. No, porque allí llegan los amalecitas. ¿Y cómo es que irrumpen entre este pueblo? Pues fue atacando a los débiles de la retaguardia. Mire usted, quizá los que van más fortalecidos, que podríamos decir con oración, con fe, creyéndole al Señor en toda situación, van adelante. Pero ¿qué de aquellos débiles? ¿Qué de aquellos que van quedando como rezagados en el camino? Pues son aquellos que, así como vemos en esta historia del pueblo de Israel con los amalecitas, se cansan en un momento dado. Y entonces comienzan a prestarle el oído al falso maestro. Comienzan a decaer. ¿Se ha oído usted gente quizá en este tiempo que ha dicho: ay, por fin me libré de ese compromiso de estar yendo a la iglesia? Ay, es que yo ya estaba cansado de eso. Mira, cansado de que Dios lo bendiga, cansado de que Dios lo renueve, cansado de que Dios lo fortalezca. Mire, pero lamentablemente así es la naturaleza humana. Mire, a veces nos cansamos de que estemos bien, pero sabemos que nuestro compromiso con Él es permanente. No es con un hombre, es con el Señor. Pero aquí
Nos está Dios hablando de aquellos débiles que están casi desfallecidos, abrumados, en una posición de desventaja. Sí, porque cuando dejamos de acercarnos al Señor, ¿cómo estamos? ¿En ventaja o desventaja? En desventaja. Por eso leemos aquí en Deuteronomio capítulo 25, el versículo número 18. Acompáñeme allí, libro de Deuteronomio, capítulo número 25, el versículo número 18. ¿Y qué es lo que leemos allí? De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Está hablando de los mismos amalecitas que allí atacaron la retaguardia. Está haciendo una descripción de cómo fue que los amalecitas desbarataron la retaguardia de todos los débiles que iban detrás. Por eso, mi amado, que cada día usted vaya a la cabeza, que cada día usted se llene de la unción, de la gloria de Dios, que busque usted ser más ferviente en espíritu, estar sano espiritualmente. Y que cuando esté cansado y trabajado, ¿qué le ha dicho el Señor Jesús? Que venga Él y Él nos hace descansar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuántos han podido descansar en Él? Maravilloso, ¿verdad? Para no estar, ay Señor, ay, pero es que esto es muy duro. Yo creo que no es duro recibir las bendiciones de Dios, porque Dios nos capacita para la guerra, Dios nos prepara para la batalla, bendito sea el nombre del Señor. Pero comprendemos que aún en estos tiempos hay mucha gente que no teme a Dios. Así que quieren buscar cualquier manera, cualquier oportunidad, pero no son ellos. Más bien veámoslos como esa fuerza del maligno que siempre se está oponiendo a la iglesia y que busca hallar a algunos siquiera en esa posición de debilidad. Pero usted puede hoy decirlo: no me hallará a mí así, no seré yo. Si lo puede decir ahí donde esté. No seré yo a quien encuentre en esa posición de debilidad. No, si el enemigo viene, me encontrará orando, me encontrará buscando la gloria de Dios, creyéndole al Señor y a sus promesas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que este ataque se libró en Refidim. Es probablemente un lugar donde allí llegó Amalek, los enemigos del pueblo de Dios, contra la retaguardia. Decíamos, los que estaban débiles, los que todavía no habían llegado al campamento. Mire, y este lugar es como un campamento de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la congregación? Gloria a Dios, aleluya. Mire, los últimos días he visto cuántos creyentes han dicho: pastor, esto es diferente, esto es bonito, cuando uno puede venir a la casa de Dios, cuando uno puede entrar por esas puertas, suspira uno, está en comunión con sus hermanos, allí Dios derrama bendición y vida eterna. Por más de que los hombres digamos: es que Dios está en mi casa, es que allá también puedo orar, pero es que Dios eligió un lugar para sí, como lo hizo en el Antiguo Testamento con el tabernáculo. Y allí manifestaré mi gloria. Por eso las más grandes bendiciones, ¿dónde las ha recibido usted? Buscando a Dios en ayuno, en oración, en su casa, en la casa de Dios, en la casa de oración. Le cuento un poquito quién era Amalek. Amalek era descendiente de Esaú. Según Génesis capítulo número 36, el versículo número 12 que leemos. Génesis capítulo 36, el versículo número 12, vamos a leerlo ahí. Y nos dice: y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú.
Y también leemos ahí en el versículo 16, Génesis 36, 16, Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. De modo que efectivamente eran descendientes de Esaú, aunque no era parte de Edom como estado. Pero me llama la atención algo, y es la omisión de Dios por los amalecitas. Mire, este ataque también que ellos tuvieron contra el pueblo de Israel los colocó bajo el juicio de Dios. Mire usted, con razón Dios dice: no os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso usted y yo no tenemos que pensar mal contra nadie, ni desearle el mal absolutamente a ninguna persona, porque es suficiente cuando Dios ve que alguien quiere hacer algo en contra de su hijo, de su hija, que le ama, que le busca, que se ha sincerado con él, que mantiene una comunión especial con Dios. Pues entonces Dios será su abogado. ¿De cuánto Dios ha sido su abogado? ¿De cuánto Dios ha sido su defensor? Bendito sea el nombre del Señor. Y así lo seguirá haciendo. Así que el Señor hacía como olvidado este pueblo de Amalek, precisamente por su ataque contra Israel, y los había puesto bajo su juicio. También aparece allí Josué. Claro, nosotros conocemos mucho de Josué porque está ahí en el 6º libro de la Biblia, Josué. Pero aquí en este texto es mencionado por primera vez. Lo vemos ahí en Éxodo capítulo 17, el versículo número 9. Éxodo capítulo 17, versículo número 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces aquí Josué es mencionado por primera vez en este lugar. ¿Sabe que primeramente era conocido con el nombre de Oseas? Ese era el nombre, llamémoslo, original de Josué, Oseas. Ahí lo tenemos en Números capítulo 13, el versículo número 16. Números 13, 16, se lo leo. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Mira, o sea que se llamaba, era Oseas. Era hijo de Nun y fue a quien Moisés le puso el nombre de Josué. ¿Y por qué lo llama así? Bueno, en realidad lo llamó Jehoshua. Jehoshua, que luego se contrajo en ese nombre Josué, que significa Jehová es salvación. O sea que bien sería un nombre para un hijo, para un nieto, ¿verdad? Jehová es salvación. Cuando encontramos esos cambios de nombre en la Biblia, nos están enseñando que podemos aún cambiar, que cada día podemos ser personas distintas, nuevas, delante de Dios. No conformarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Este ayudante de Moisés es mencionado como su servidor. Mira, servidor de Moisés. Mira, aquí lo leemos en Éxodo capítulo 24, el versículo número 13, para que usted vea cómo los inicios fueron de este hombre llamado Oseas, pero que su nombre puesto por Moisés fue Josué. Leemos ahí en Éxodo capítulo 24, el versículo número 13. Josué 24, 13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Nótese, se levantó Moisés con Josué su servidor. O sea que Josué era ¿qué? Servidor primeramente de Dios, pero también de Moisés.
Mire cómo una persona llega luego a ocupar un lugar de responsabilidad, como es un ministerio pastoral, evangelístico, en fin. Mire, de abajo hacia dónde, hacia arriba. No es que de repente una persona ya y que quiere ser pastor y que quiere dársela de algo que Dios no le ha asignado. No. Mire, aquí vemos quién era Josué o como era su nombre original, Oseas, un servidor. Mire, ahí es donde usted puede ir procesando lo que Dios tiene para su vida, cómo Dios lo prepara, le capacita, le coloca dones y va colocando en usted una responsabilidad. Mire, su servidor. Y fue este servidor de Moisés que recibió la orden para que organizara un ejército para ir a pelear al enemigo. Bendito sea el Señor. Por eso cuando usted está ahí bajo esa cobertura, bajo esa sumisión, Dios lo va preparando, Dios lo va capacitando para esas batallas. Mire, ¿quién era Josué? Un servidor. Pero ya a esta altura de la historia va a preparar un ejército. ¡Qué maravilla! Porque estamos hablando de un general. Mire de dónde salen los generales. De medio del servir. Ahí Dios nos va encomendando nuevas cosas. Mire, y allí estaba listo para pelear contra el enemigo. Bueno, Josué pudo haberse preguntado, ¿y ahora con qué armas? ¿Recuerda? Ellos habían salido de Egipto. No eran gentes, digamos, lo que tuviesen todo un arsenal para pelear. Así que es posible que este contingente haya sido armado con las mismas armas, con el mismo equipo de los egipcios muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Como Dios es de exacto, ¿verdad? Como Dios es de preciso en las cosas. Mire, como Él nos va enseñando, nos va dirigiendo. Si usted lee ahí en Éxodo capítulo 14, versículo 30, se va a dar cuenta de eso. Que precisamente esos egipcios muertos, bueno, dejaron ahí el armamento para que el pueblo de Dios se equipara. Mire, vamos a mirar Éxodo 14, versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Bendito sea el Señor. Así que Dios les dio la victoria contra todos esos ejércitos egipcios. Y es posible que allí hubiesen quedado las armas, mire, para ellos estar equipados, para ir a pelear precisamente contra Amalek. Por eso cada una de sus guerras, cada una de esas experiencias en medio de sus pruebas, mi hermana, mi hermano, le han dejado a usted grandes enseñanzas, grandes lecciones, todo este tiempo. Y mire que todo eso son armas que Dios nos entrega. Es sabiduría, es capacidad, es inteligencia espiritual, es consejo, es poder, unción de Dios, para decirle gracias, Señor, me ayudaste a pasar por en medio de esta situación, Señor, y ahora me levanto en tu nombre y voy a estar listo para otra batalla. No es para que nos echemos a las petacas o digamos, sí, Dios me dio la victoria y ya me voy de vacaciones. No, es para que tomemos esa lección, tomemos y capitalicemos todo esto que hemos tenido, que Dios lo ha librado, que el Señor ha peleado por usted, que usted ha podido confiar en Él, que usted ha podido entrar en ayuno, en oración, que ha habido esa búsqueda de Dios. Bueno, esas también son armas con las cuales Dios le ha equipado a usted, mi hermana, mi hermano, para que haga frente a Amalek, haga frente a los enemigos que sea, cuantos quieran venir. Y así fue que Josué condujo allí a su hueste a hacer frente a los amalecitas, como leemos ahí en el versículo número 10 de Éxodo capítulo 17.
Leemos Éxodo capítulo 17, versículo número 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. De modo que la batalla se desarrolló en un valle. Porque dice aquí que Moisés subió ¿a dónde? A la cumbre del collado con la vara de Dios. ¿A quiénes llevaba consigo? A Aarón y Hur. Hur, si no recuerda usted de él, fue el que ayudó a Aarón cuando Moisés subió al monte. Eso nos lo dice ahí la escritura. También creo que es Éxodo 24, 14. Vamos a revisar un momento. Sí, efectivamente. Cuando usted lee ahí Éxodo 24, 14, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Bendito sea el Señor. Entonces, en esa oportunidad que Moisés subió al monte, ahí 40 días, 40 noches, Hur fue uno de los que ayudó allí a Aarón. Era abuelo de Bezaleel, que encuentra usted y yo ahí en Éxodo 31, 2. Éxodo capítulo 31, el versículo número 2. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Pastor, ¿y para qué nos sirve hacer todo este recuento de quién era Hur? Es que Dios también hace un recuento de quiénes somos nosotros. Él sabe de nuestros orígenes, Él sabe de nuestros progenitores, Él sabe de qué familia venimos. Hay un recuento, como un historial, como si fuese una hoja de vida. Por eso gracias a Dios por Jesucristo, que un día se presentó en nuestro camino y quiso hacer un borrón y cuenta nueva. El día que le pedimos perdón de todas nuestras faltas y nos limpió, nos perdonó y nos dio esta nueva oportunidad de ser hijos e hijas de Dios. Ahora pertenecemos a esa familia santa y por supuesto aquí Hur no solamente había sido ayudante de Aarón, abuelo de Bezaleel, mire todo este recorrido. Ese Bezaleel, su nieto, era el que había ayudado con el tabernáculo, un experto obrero del tabernáculo. Qué bueno, mi hermano, usted que tiene nietos, nietas, ore al Señor, Señor, que sean de gran bendición en tu obra, Señor. Que sean utilizados grandemente, Señor. Que el enemigo, ni el mundo, ni el diablo pueda ganarles ventaja, Señor. Porque qué honra, mire, para Hur, ser abuelo de alguien experto en esa obra del tabernáculo. Y sabe que la tradición judía, según Josefo, lo identifica a Hur como el esposo de María. O sea que venía a ser muy familiar con Moisés. María, la hermana de Moisés. Bendito el nombre del Señor. Entonces allí estaba Hur, ¿verdad? Que en otro tiempo, bueno, puede ser que se le fueron las luces. Que fue cuando Moisés subió y Aarón y Hur quedaron encargados y no manejaron muy bien las cosas. Pero se da cuenta que podemos darle oportunidad a las personas y ver que cambien, así como nosotros también, por supuesto. Y entonces vemos aquí a Hur ayudando ¿a quién? A Moisés, que nos dice ahí el versículo 11, cuando alzaba Moisés su mano. Gloria a Dios. Éxodo 17, ahí estamos leyendo. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 17, versículo número 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Pero es importante notar esto, que cuando alzaba Moisés su mano, lo hacía con la vara extendida.
según leímos ahí en el versículo número 9. No hay que perder eso de vista. Éxodo 17:9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones, sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. De modo que cuando Moisés subió allá al monte, alzaba las manos. ¿Y qué era lo que tenía en una de sus manos? La vara extendida. La vara extendida. ¿Cuánto le gusta orar por la palabra de Dios? Bonito, ¿cierto? Tu vara y tu callado me infunden aliento. Entonces dice que cuando Moisés alzaba su mano y la vara en su mano, ¿qué pasaba con Israel? Israel prevalecía, ganaba, vencía. Pero cuando se cansaban sus brazos, por supuesto, los bajaba también la vara. ¿Y quién era el que prevalecía? Amalec. Sus enemigos comenzaban a ganar. Mire, bendito sea el Señor. Pastor, o sea que todo el día debo pasármela con las manos arriba. ¿Se imagina usted ir por la calle con las manos así arriba y diré: oh, qué loco, qué loca, ¿cierto? No, pero ya mismo se lo voy a explicar. Porque aquí también dice que Aarón y Hur sostenían sus manos. Ahí está en el versículo número 12. Que colocaron una piedra como asiento, ¿verdad? Para que pudiese ir sentarse Moisés. Y ellos, Aarón de un lado, Hur del otro, eran los que le sostenían, ¿qué? Sus brazos. ¿Ha estado usted un buen tiempo ahí con los brazos arriba? Orando, adorando al Señor. ¿Se ha cansado en algún momento? Seguramente, ¿cierto? Gloria a Dios, porque a veces se nos prueba la paciencia en nuestra vida. No solo con alzar los brazos, se nos prueba nuestra resistencia. Porque mire, si usted mantiene mucho arriba su brazo, empieza. Y si hay algo que está sosteniendo, pues con más veras, ¿cierto? Empieza la fuerza de gravedad a hacer que también baje sus manos. Mire. Pero está hablando también de esa resistencia que Dios nos prueba. Bendito sea el Señor. Pero como le decía hace un momento, en ese momento estaba Aarón sosteniéndolo hasta finalizar el día. O sea que estuvo todo un día con los brazos en alto, con la vara de Dios arriba. Y de esta manera fue que Josué, por supuesto, bajo Dios, deshizo a Amalec. Mire, lo debilitó, los canceló, y a todo su ejército. Dice ahí en el versículo 13 que fue a filo de espada. Pero como lo prometido es deuda, le prometí hablarle también de la vara de Dios. ¿Sabe qué sugiere la vara de Dios ahí en la mano de Moisés cuando levantaba, prevalecía? Sugiere claramente la importancia de la oración y la fe. Diga conmigo, la oración y la fe. Mire, mi amado, mi amada, cuando la oración es eficaz, derrota a nuestros enemigos. Cuando la oración es eficaz, hay victoria sobre las fuerzas de Satanás. ¿Y cuánto queremos que nuestra oración sea eficaz? Que las fuerzas del enemigo sean derrotadas. Bueno, entonces, ¿cómo hemos de orar los hijos y las hijas de Dios? Hemos de orar con fe. Amén. Si le da la gloria a Dios. ¿Cómo es que oramos los hijos y las hijas de Dios? Con fe, no se le olvide que esa oración está representando claramente la oración y la fe. Porque si usted y yo oramos sin fe, de nada nos sirve, ¿verdad? Pero qué bueno es que usted y yo podemos orar creyéndole al Señor, creyéndole a sus promesas, lo que Él tiene en su palabra. Y entonces vamos a sostener a otros ¿con qué? Con la oración. ¿Qué le está diciendo Dios en esta hora? Que sostenga a esa familia en oración. Mire, que sostenga a otros de sus hermanos que quizás están débiles.
cansados, trabajados, con la oración. Porque, mire, sostenemos a otros con la oración, ayudándoles a lograr esa victoria. Por eso a veces los pastores, cuando llegan personas, pastor, por favor, ore por mí. Mire, o nos encontramos a alguien en la calle, donde sea que esté, pastor, le recomiendo orar por esto. Lo mejor que hacemos es orar de una vez por ellos. Claro, para que no se nos pase. De una vez oramos por ellos. Señor, aquí oro por Julano, Julanita, con fe, Señor, porque tú eres quien le da la victoria, Señor. Mire, mis amados, tanto los que nos están viendo por Facebook, aquí mis hermanas presentes, los líderes que son responsables o somos responsables de la obra del Señor, fracasaríamos, mis amados, si no se nos fuese apoyados con esa oración sustentadora de los creyentes. Por eso es que ustedes tienen gran parte en la obra del Señor, mis amados, mis amados. Porque si no fuese por ese auxilio, también a través de su oración, cada día hay personas orando, cada noche hay gente de Dios orando por los ministros, orando por cada uno de esos servidores responsables de la obra de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Sí. Por eso no es decir, ay, es que mi pastor sí es bueno, es que Julanito es un gran siervo del Señor. No, gracias a Dios por ese pueblo. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? No es echarle flores al pastor, no es echarle flores a un servidor, no, es darle gracias a Dios por ese pueblo que ha estado orando por él. ¿Cuántos han orado por sus pastores? Me parece ver las manos levantadas ahí también de los que están en Facebook, orando por uno, por otro, porque todos son nuestros. Por eso digo nuestros pastores, orando. Que Dios le puso a orar por el de aquella denominación, de aquella congregación, de aquel lugar, de aquella ciudad, de aquel pueblo, hágalo. Mire. Porque no vamos a culpar al pueblo cuando algún siervo le falla a Dios, pero quizá en parte haya faltado orar por esa columna, orar por ese hombre, esa mujer de Dios. ¿En lugar de qué? En lugar de criticarle, pero ¿cómo es que baja las manos Moisés? ¿No se está dando cuenta que estamos siendo derrotados? Pero ¿cómo es que la esposa del pastor esto? Pero ¿cómo es que los hijos del pastor hacen aquello? Pero no, en lugar de ello, ¿qué debería hacer el pueblo? Los creyentes, orar al Señor. Señor, ayuda a esos hijos de tus siervos, Señor. Ayuda a esta familia pastoral, Señor. Gracias. ¿A cuánto le gustaría esta mañana orar por esos ministros, pastores, siervos, siervas de Dios? Mi amado, la oración es muy necesaria de los unos por los otros cuando el enemigo ataca. Y qué poderosa es la oración. Cuando usted está ahí en el monte de Dios. Mire, mis amados, todos necesitamos el apoyo de otros. Todos. El pastor más antiguo que hace la obra de Dios necesita el apoyo de otros. El que está comenzando en la obra del Señor a ejercer un servicio, un ministerio, necesita el apoyo de otros en oración. Y así es como prevalecemos en esa victoria efectiva. ¿Se da cuenta, mi hermano, mi hermana? En lugar de decir, ay, es que no me tienen en cuenta, es que yo ya pasé de los 80. ¿No ha leído usted la Biblia? Que ahí hay ejemplos de mujeres que pasaron, estaban arriba, muy arriba de los 80 años y no dejaban de cumplir una labor. Vaya labor importante. Puede ser que el que levantaba las manos era Moisés, pero ¿quién se las ayudaba a levantar? Aarón, Hur, que quizá en algún momento también fallaron. Pero mire, Dios nos da tantas oportunidades para que
nos unamos a esos hermanos, en lugar de hablar de ellos, en lugar de decir, aquel no es espiritual, aquel cuánto le falta mucha oración. Miren, mis amados, a todos Dios nos ha encomendado un trabajo que prospera con la oración. ¿Cuánto quieren ver prosperar ese trabajo? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Con oración y ¿qué más? Y fe. Y unidad, por supuesto, porque hay la necesidad de orar en unidad. Por eso, gracias, mis amados que están por Facebook aquí presentes. Gloria a Dios, porque podemos unirnos. Mire, bendito sea el nombre del Señor. Y así vamos a enseñar a futuras generaciones que Dios contesta la oración. Póngase en pie. Y qué bueno que haya un altar que testifica que oramos al Señor, que las generaciones que vendrán tendrán que dar testimonio de eso. Yo doy testimonio de que mis padres oraban, de que mi madre oraba, de que mi abuelita oraba. Qué maravilloso. Mire. Y entonces otras generaciones también dirán, yo voy a orar, porque si a mi padre, a mi abuelito, a mi abuelita, a mi tía, Dios le oía la oración, a mí también me oirá. Levante sus manos al cielo, dígale gracias, Señor, porque no solo levanto mis manos, sino la vara en mis manos. No necesariamente tiene que levantar la Biblia, pero sí más bien ese altar de oración, de fe. Levántelo delante del Señor, y si ha en algún momento decaído, entréguele ese decaimiento al Señor. Entréguele toda esa debilidad a Él. Entréguele todo su cansancio y dígale, Señor, tú me renuevas. Tú me das las fuerzas que necesito para continuar. Señor, estas generaciones, Señor, oh Dios, no necesitan gente que no ore. No pueden ver personas, Señor, oh Dios, ociosas. No merecen eso. No merecen que sus abuelos, sus padres, sus tíos, sus familiares sea gente sin propósito. No, Señor. Queremos que ese altar contigo testifique a cada una de estas generaciones que tú has contestado nuestras oraciones. Dele gracias ahí donde usted esté. Dígale gracias, Señor, por cómo has contestado mi oración, Señor. Cómo has oído mis peticiones, Señor. Yo te doy muchas gracias en esta hora. Y agradézcale ahí donde usted se encuentra. Dígale, Señor, gracias por cada oración que tú has oído, Señor. Aún las cosas que no te he pedido, tú me las has dado. Aún en momentos que no he podido clamar a ti para que me guardes, me has guardado. Y si me has dado a Jesucristo, ¿cómo no me darás con Él todas las cosas? Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque nos has sido dado como Salvador, como Redentor, Señor. Gracias. Y por eso, si a través de estos medios, en vivo, en diferido, tenemos personas que quieran reconocer que necesitan venir a aquel que dijo, yo estoy llamando a los que estén trabajados y cargados, yo los hago descansar. Quisiera usted descansar en ese regazo del Señor, entregarle a Él todo ese cansancio, todo ese peso que hay en su vida. Yo quiero dirigirle en una oración, porque el mayor peso que produce cansancio en nuestras vidas es el pecado. El pecado es toda rebeldía desobediente contra Dios, contra aquel que nos creó a su imagen, con amor, gente santa, obediente, pero que luego nos hicimos desobedientes a Él. Él nos está perdonando. Él vino aquí a este mundo para derramar su sangre y perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. ¿Qué tal si volvemos a Él y nos hacemos amigos con Él? Le aseguro que su vida toda cambiará. Haga esta oración conmigo y dígale, Padre Celestial, te doy muchas gracias por ese amor con el cual tú perdonas.
quiero pedirte perdón de todas mis faltas y entregarte hoy todo cansancio, entregarte toda pena y trabajo. Jesucristo, ven a mi corazón, cámbiame y crea un corazón nuevo. Gracias por perdonarme, por salvarme y por darme la victoria en todas las cosas. Gracias. Recibo tu Espíritu Santo y te hago mi Señor, mi Salvador. Amén. Y Padre, te doy gracias por cada una de las personas que hoy se reconcilia contigo, que hoy tú quieres renovar sus fuerzas, Señor, cambiar su modo de ver las cosas, enseñarle en su corazón que tú irás adelante, abriéndole camino, que puede levantar sus manos con fe, en oración y decirte: Señor, tenemos la victoria, tenemos ese triunfo en cualquier área. Padre, glorifícate ahí en su vida, Señor. Glorifícate con poder. Oramos por los débiles. Oramos, Señor, por los que se han cansado. Señor, restáurales, levántales. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Visita sus vidas, oh Dios del cielo. Señor, que no vayan a desfallecer. Pídale al Señor por esa familia en la fe o por su propia familia. Señor, que no desfallezcan, oh Dios del cielo. Desechamos toda tristeza, todo lo que les esté abrumando, cargando. En el nombre de Jesús, renuévales, Señor. Visítales, oh Dios. Obra, Señor, en sus vidas, Señor. Sigue equipando a cada uno de tus siervos. Sigue equipando a todo tu pueblo, Señor. Gracias, tú eres quien le adiestra cada día, Señor, oh Dios. Cíñele con tu poder en el nombre de Jesús. Revístenos, que estemos armados, como dicen por ahí, hasta los dientes. Señor, gracias por tu gloria, oh Dios del cielo. Unge, Señor, a tu pueblo en la oración. Acrecente esa fe, que sea una fe, Señor, supercreciente, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y levante su manita y dígale: gracias, Señor, porque hoy prevalezco con mi familia, Señor. Hoy prevalecemos, hoy nos mantenemos en pie, hoy nos mantenemos en pie con esa familia de la fe, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, no baje sus manos. Dígale: Señor, gracias porque tú me has enseñado lo que es la oración eficaz, una oración con fe. Aleluya. Dígale: gracias, Señor, oh Dios, porque es vencida toda obra del maligno en el nombre de Jesús, Señor. Las fuerzas de las tinieblas quedan derrotadas en la unción del Hijo de Dios. Gracias, Rey de Gloria. Gracias por cada hijo, hija tuyo, que ora con fe, que ora creyendo, Señor, oh Dios, que ese poder desciende, que ese poder se manifieste. Síguete glorificando en su vida. Hoy se frustra todo ataque de las tinieblas, toda acechanza del diablo es destruida en el nombre de Jesús. Gracias por todos aquellos que seguirán dando apoyo mutuamente a sus hermanos, como Ana Delgadillo, Charido Ortiz, Judy Amezquita, Marta Rosero, José Alfonso Díaz, Alexandra Nova, Albita Valero, Amparo Rodríguez, Adris Arévalo, Carmen Leonor Castro, Mónica González, Armando Silván, Ana Isabel Sánchez, Lucia Alfonso, Ángel David. Padre, gracias. Fortalece sus manos, fortalece su vida, Señor. Oh Dios, que veamos cómo el trabajo de tu obra prospera cada día con la oración, Señor. Por eso necesitamos estar unánimes, pueblo de Dios. Necesitamos estar cada día juntos, testificando que el Señor sigue respondiendo a nuestras oraciones y que prevalecemos en esa victoria efectiva en el nombre de Jesús. Señor, gracias por cada uno de los que te ha dicho: Señor, cuenta conmigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Cuenta con él, cuenta con ella, una mujer de oración, un hombre de fe, de oración, Señor. Padre, que cada día reclama esa victoria. Reclamamos esa victoria sobre cada obra, sobre cada lugar, Señor, en cada congregación, denominación, ministerio. En el nombre de Jesús, mis amados, que Dios siga haciendo resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, les guarde y les bendiga con poder. Nos veremos nuevamente esta noche, si así Dios nos lo permite, 7 de la noche. Dios les guarde.